de la clase anterior. ¿Recuerdan en dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo que vimos, lo último que vimos? ¿Quién me lo puede recordar? ¿Nadie se acuerda, jóvenes? Sí, profe. A ver. ¿Qué pregunta? Creo que me confundí. Sí, a ver, lo que vimos en la clase pasada. Sí, sí, Ah, sí. sí. Pues de la familia Cucurbitaceae vimos las características de Ujú. que si es una planta monoica, sus hojas, su raíz pivotante. También Ujú. vimos los tipos y sus variedades y sus características igual, ¿no? También el de para qué se utilizan mayormente, pues por ejemplo, si se utiliza más la semilla o el, lo, lo demás. Sí, eso. Sí, muy bien. Entonces, sí vimos de manera general la familia de las cucurbitáceas y hablamos de tres especies que se cultivan en Yucatán, ¿verdad? Hablamos de la cucurbita morchata, la cucurbita angiosperma y la cucurbita pepo, que fueron los tres que vimos. Vimos algunas características de cada una de ellas, los usos que se le dan y también hablamos un poco sobre el manejo del cultivo, ¿no? Hablamos un poco del distanciamiento de siembra, cuáles son las plagas y algunas enfermedades que la afectan y su importancia como cultivo en la milpa, ¿no? Eh, entonces, de toda esta familia, que es muy extensa y que es una familia muy preferida en cuanto a los cultivos se refieren, porque no solamente vamos a encontrar calabaza en esta familia, sino que también vamos a encontrar al melón. Esta imagen que estamos viendo en pantalla es de un melón. Encontramos al pepino también cultivado. Y aunque en este trabajo no hablo del chayote, pero también es otro cultivo que pertenece a la familia de las cucurbitáceas de mucha importancia económica y que últimamente también se está cultivando en la milpa, pero también en el solar, ¿no? Es común ver en los solares que se cultive el chayote. Entonces también es importante. Y de chayote también hay una diversidad en cuanto a cultivares se refiere, ¿no? Y otro cultivo también de importancia es la sandía. La sandía también es un cultivo que últimamente está cobrando importancia, también por las condiciones ambientales que se están presentando actualmente, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar del Cucumis melon, cuyo nombre científico es Cucumis melon. Supuestamente, vean acá de dónde se originó la familia el género, la especie Cucumis melon, de Cucumis istrix, que incluso esta especie, esta planta, muchas veces cuando compramos semillas híbridas, pues viene un gran porcentaje de esta plantita que crece de manera silvestre, pero pues se produce, viene en el paquete de semillas porque el melón no es originario de Mesoamérica ni del continente, ¿no? Viene de otras partes del mundo. Entonces, se cruzan estos dos especies, dos géneros, y se da el origen del melón, ¿no? El Cucumis melon, ¿sí? Como siempre, se va haciendo selección y buscando características. Vean, por ejemplo, que de los dos géneros de donde proviene, pues son especies muy pequeñas. Seguramente la semilla también es mucho más grande. Algunas están cubiertas de espinas, como lo estamos viendo acá. Incluso este es muy común. Siempre que sembramos melón, generalmente crece cerca de la plantación y todavía puede haber cruza entre ellas, ¿no? Se pueden estar cruzando entre ellas y eso provoca que el melón pues no tenga ese sabor agradable al paladar porque esta especie todavía conserva metabolitos secundarios para protegerse de plagas y enfermedades y el fruto es muy ácido y muy amargo. Entonces, si coincide con la floración del melón que estamos cultivando, pues seguramente va a haber cruza y vamos a tener melones contaminados con este fruto y transfiriéndole esa característica, ese metabolito secundario que afecta al cultivo de melón, ¿no? Entonces vemos que el melón es originario de África tropical y se introdujo en 1516, ¿sí?
En 1516 lo trajeron los conquistadores, los europeos con la conquista, y de allá se registró el cultivo en la milpa en los años 60. Se trajo, los españoles se presume que lo cultivaron en las haciendas, en sus zonas en las cuales se establecieron, y tuvieron que pasar más de 10, 40 años para que pueda cultivarse ya en la milpa, ¿no? Porque todo cultivo que se introduce pues tiene que llevar un proceso de adaptabilidad a las condiciones climáticas. Y es así que se reporta en los años 60. Y más tarde se reporta su cultivo en el solar maya, en los años 70, es cuando se registra el cultivo de esta especie en los solares. Es muy importante para México en la actualidad el cultivo del melón, porque México tiene zonas tropicales muy extensas y suelos muy apropiados, sobre todo suelos arenosos, suelos pobres de materia orgánica, que es el tipo de suelo que prefiere el melón. Y por eso México ocupa el cuarto lugar en cuanto a rendimiento se refiere. Vean que muchas de las cucurbitáceas son cultivos que rinden toneladas por hectárea mayores que otros cultivos. Por ejemplo, lo vemos en el melón, que casi alcanza las 30 toneladas por hectárea, ¿no? Eso siempre y cuando depende mucho del híbrido, de la especie que se está cultivando, del manejo agronómico que se le esté dando y también de todo ese paquete de fertilizantes que se utiliza, ¿no? Se puede llegar a alcanzar esa productividad. Con los melones criollos de la región, no se puede alcanzar este rendimiento porque el manejo, pues sabemos que es un manejo tradicional, no es un manejo sin pesticidas. Las características, las características agroclimáticas que requiere el cultivo del melón para establecerse son climas cálidos a secos. Generalmente rinde mejor en temporada seca, comenzando desde el mes de abril, mayo, junio, es donde comienza la temporada fuerte, sobre todo de las cucurbitáceas, no solamente del melón. Soporta temperaturas, una temperatura base que va de 26 grados centígrados a una temperatura máxima o temperatura límite que alcanza los 42 grados centígrados. Los suelos son suelos arenosos, franco-arenosos que requiere. Tienen que ser suelos muy livianos, con mucha aireación y también filtrado de agua, ¿no? Porque si hay agua acumulada en el suelo, puede causar la podrición del tallo, ¿sí? Los usos que se le dan, se puede utilizar como alimento, el fruto generalmente se consume. Habíamos mencionado también de que en las cucurbitáceas se consume toda la planta, desde lo que es los tallos inmaduros hasta las raíces y los frutos. También se utiliza como forraje, por ejemplo, el ganado, el conejo, las cabras se comen la planta y también es utilizado como medicinal, ¿no? Como diurétrico. Muchos, incluso cuando tienen problemas de estreñimiento, se les da agua ya sea de melón o de sandía y para ayudarles a poder pasar ese proceso, ¿no? También se utiliza como cultivos trampa. Incluso fue la intención de introducirlo en la milpa maya. No se introdujo principalmente como cultivo para aprovechar. Se cultivó en el Pachpacal, en la parte donde se siembran las hortalizas, para impedir que el mapache, el tejón, algunas aves entren directo al cultivo de maíz. Entonces, como esos animales prefieren frutas, pues se quedaban comiendo el melón y ya no entraban directamente a la plantación de maíz, que era lo que el campesino cuida con mayor esmero, ¿no? Entonces también fue utilizado como cultivos trampa. Algunas características taxonómicas y morfológicas de esta especie son plantas herbáceas anuales de porte rastrero o trepador. Su sistema radical es abundante y ramificado, que va de 30 centímetros a 1.2 metros. Vean lo que les comentaba en calabazas, en cucurbitáceas, cucurbita pepo, cucurbita angiosperma, lo abundante de la raíz que tiene y la raíz pivotante hasta la profundidad en la cual puede llegar, ¿no? Y eso le facilita obtener humedad. Tallos están cubiertos de tricomas y presentan nudos en los que se desarrollan hojas en tipo de zarcillos simples y flores, ¿sí?
Entonces mencionamos que los tricomas generalmente cuando es una temporada fuerte de sequía, pues la planta produce mucho más tricomas para evitar la evapotranspiración de su organismo, ¿no? Las hojas son pecioladas, que van de 2.3 hasta 10 centímetros de longitud, tomándolo de la base del peciolo hasta la punta final de la hoja, dividido en 3 a 7 lóbulos. No son tan pronunciados como el de la calabaza, pero sí podemos alcanzar a verlos. Por ejemplo, vemos una, la 2 y esta que es la 3, ¿no? Que son las hojas típicas del melón. Márgenes denticulados, también vean que tiene como una arandela las hojas en forma dentada, como de forma de serrucho que tiene el borde de la hoja. Y la lámina está cubierta de tricomas, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Las flores son un poquito mucho más, son más pequeñas, muy pequeñas. No las podemos comparar con cucurbita pepo, con cucurbita moschata, porque son mucho más pequeñas, ¿no? Pero es la misma estructura de flor que tiene. Y también es una planta monoica que puede producir flores femeninas y masculinas en la misma planta, aunque ya hay híbridos que son completamente hermafroditas, sí, que en el mismo órgano floral tienen el aparato masculino y el aparato femenino. Y es lo que buscan los productores de melón, que las especies sean hermafroditas para que tenga mayor cantidad y amarre de fruto en su momento, ¿no? Acá vemos las flores son solitarias de color amarillo y pueden ser masculinas o femeninas o hermafroditas, lo que yo les comentaba. Son entomófilas, requiere mucho la presencia, sobre todo de insectos del orden de los hemípteros, que son las abejas, avispas, que polinizan este proceso de esta planta, ¿no? Incluso cuando se cultivan invernaderos, se compran jabones de algunos hemípteros, algunas avispas, para tenerlos dentro del invernadero y que hagan la función de polinización. Hay abejorros también que se comercializan para liberar en los invernaderos y que pueda ocurrir la polinización, ¿no? La flor presenta una antesis diurna, entonces quiere decir que en la noche es cuando abre la flor. Frutos pepónides, epidermis verdes claros a verde oscuro, amarillento o pardo. El mesocarpo es abundante de coloración blanca, amarilla, naranja o rosada o verde, ¿no? Esto también es importante porque son varios cultivares que ya tienen diferentes colores en cuanto al mesocarpo se refiere, ¿no? Que van desde el blanco hasta el verde, el rosado y el naranja, dependiendo de la especie o del género, perdón, o del cultivar o el híbrido que se haya desarrollado, ¿no? Las semillas son oblongas, elípticas, lisas, de color blanquecino marrón, de 0.7 a 1.2 centímetros de largo, que van de 0.4 hasta 0.7 de ancho, ¿sí? Se ha caracterizado mucho esta planta, que ya se tiene información en cuanto al tamaño de la semilla y el grosor del endoscarpo y el color, ¿no? En Yucatán tenemos dos variedades, que una incluso ya está en peligro de extinción. Ya muy pocos campesinos tienen la semilla y la siguen cultivando. Estoy hablando de la variedad Cantalupensis o reticulata y la variedad lisa, que es la que estamos viendo acá, que es generalmente la que tiene mayor demanda por la forma del fruto, y la reticulata, que es la que vemos acá, que es el tipo del melón chino como es conocido, ¿no? Tiene el origen de melón chino porque es una planta que se cruzó y se hizo mejoramiento genético en esta región, ¿sí? Entonces, en cuanto al melón, mencionábamos que no es originario de acá, pero el campesino fue seleccionando semillas y hasta llegar a un acribollamiento de esa planta, de tal forma que esta variedad pues ya es una variedad local, es una variedad que llevó años de selección y pues no es nada comparado con las variedades mejoradas
que se tienen hoy en día, ¿no? Tenemos dos variedades, tenemos el melón, que es de 2 meses, es una planta que a los 2 meses comienza a producir. Eso también es algo muy importante porque el ciclo productivo es muy corto, es muy rápido, lo que significa que el campesino puede obtener ingresos rápidamente con la venta de este producto, ¿no? Y le sirve de sustento para toda la milpa, porque sale el melón, comienza a venderlo y paga algunos jornales para la limpieza o para la cosecha del maíz o del frijol. Y eso también es algo que se debe de valorar en la milpa maya, ¿no? Esa diversidad de ciclos de producción y que sustentan el flujo de efectivo del campesino, ¿no? Son el mesocarpo es delgado, de color marrón opaco, con surcos verdes. Es este que estamos viendo acá, este de arriba, ese redondo, la piel es lisa completamente. Incluso se parece mucho a la shkaita, a la cucurbita angiosperma. Es muy parecido el fruto. El fruto es completamente redondo, liso, y tiene este color en cuanto a su maduración, ¿no? Tiene los frutos son de 8 a 12 centímetros de diámetro y hasta 12 metros de longitud. La pulpa es completa amarilla, es muy oloroso. Las variedades locales se caracterizan porque son muy fuertes en su olor y ese olor atrae mucho al consumidor y también es el que atrae mucho a algunos insectos, algunos antrópodos que pueden ocasionar problemas en el maíz y por lo tanto se consideraba como un cultivo trampa, ¿no? Por lo fuerte, intenso que tiene el olor al momento de madurar, ¿sí? Tenemos el Chinook melón, que es de ciclo largo, que va de 3 a 4 meses. El mesocarpo es amarillo o verde, grueso, muy rígido, lóbulos muy pronunciados, es este que estamos viendo acá. Incluso es uno de los melones mucho más grandes en tamaño, ¿no? Le gana a este que es de liso, el megemelón, y este que es un híbrido mejorado. Este melón puede llegar a pesar incluso hasta 1,5 kilos, hasta 2 kilos puede llegar a pesar. Se adapta muy bien a la milpa, es altamente productivo. En la milpa se siembra de manera intercalada, no se siembra junto con el maíz, sino que se van sembrando en los surcos que quedó del maíz. No se siembran también al mismo tiempo, sino después de haber germinado el maíz, que ya está en su proceso de crecimiento, de desarrollo, es cuando se siembra para que aproveche la humedad y al momento de hacer la dobla del maíz, pues pueda aprovechar el sol que ya entra con mayor facilidad a la milpa, ¿no? La pulpa es gruesa, el fruto puede llegar a medir de 20 hasta 38 centímetros de diámetro y alcanzar una longitud superior de 50 centímetros. La pulpa es naranja o salmón. No sé si alguien la conoce, si ha visto este melón. La verdad es un melón muy, muy rico, exquisito en cuanto a sabor, en cuanto a El dulzura. país, ¿no? Es el país, sí. Creo Sí, que sí, sí. incluso acá por Ticul todavía lo cultivan. En Muna, profe, en Muna hay mucho Eh, de eso. Ajá, sí. Sí. De hecho, Profe, verá ya que llevo, eso no los venden normalmente, ¿verdad, profe? ¿O sí? llevo varios Eh, meses. la, la semilla no la podemos conseguir en las agropecuarias. De todas las variedades criollas o locales que tenemos aquí de los diferentes cultivos, no los encontramos en las agropecuarias, los tenemos que encontrar con los campesinos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero un maíz de la variedad mejenal, no lo voy a comprar en ninguna agropecuaria porque no les interesa tenerlo y comercializarlo. Tengo que ir a alguna comunidad que todavía lo tiene y intercambiar o comprar el maíz. Lo mismo pasa con el melón, es muy difícil encontrar la semilla. Tendríamos que localizar a los productores y acudir para hacer la compra directamente con ellos, ¿no? Eh, Sembraron el ciclo anterior un grupo de estudiantes, compañeros de ustedes que llevaron horticultura tropical, sembraron este melón y por planta estuvieron obteniendo
cerca de 6 a 7 frutos con un peso aproximado de 900 hasta kilo 200 en cuanto a fruto, ¿no? Y es muy rendidor y es muy exquisito su aroma y su sabor. Al que le guste el melón, pues tenemos que promover el cultivo de esta variedad que se ha adaptado localmente y sobre todo en la milpa maya, ¿no? No sé si Alejandro, los productores de allá tienen este melón. Sí, sí, maestra, algunos productores, pues los más grandes, los mayores, Ajá. son los que aún conservan la semilla. Porque le comento que los campesinos, bueno, los que están entre la edad joven y adulta, pues casi ya no le están apostando a ese tipo de cultivo. Pero, por ejemplo, los abuelos mayores, ellos aún sienten la responsabilidad de seguirlo sembrando. Y ahí sí se puede conseguir algunas semillas, pero igual muy poco. Sí, es correcto, Alejandro. Muchas gracias. Pasó el chatarrero y hizo mucho ruido. Bueno, eso no lo podemos evitar. Muy bien. Otro cultivo que pertenece a la familia de las cucurbitáceas es el Cucumis sativum, el pepino, ¿sí? Es una especie originaria de la India. Fue introducido en Yucatán desde el siglo XVI. Existen dos variedades importantes en Yucatán. Tenemos el sac pepino, el pepino blanco que estamos viendo acá, que incluso es el que se prefiere. Este tiene una preferencia muy alta, sobre todo aquí en nuestro estado, más que el pepino mejorado, que el pepino verde. Este, por ejemplo, si vas a preparar tus panuchos, tus salbutes o algún salpicón, es el que se prefiere, ¿no? El verde no se tiene tanto la costumbre de consumir, aunque últimamente, pues, los pepinos de variedad cherry que van saliendo, los pepinos sin semilla, los pepinos alargados y verdes que se pueden comer solas como ensalada, pues también están desplazando. Vamos a esperar que estás. Pues también están desplazando el cultivo de la variedad blanca, ¿no? De esta variedad local que se tiene aquí, ¿no? Eh, generalmente son de 1.5 hasta 2 meses en cuanto a la producción. También es un cultivo muy rápido, ¿eh? Si, por ejemplo, tienen que entregar un proyecto de alguna asignatura que tenga que ver con algún cultivo, el pepino se adapta muy bien a casi todas las condiciones climáticas, produce rápidamente y no requiere casi nada de manejo agronómico, ¿sí? El pepino blanco, porque el pepino verde sí requiere manejo agronómico. Les comentaba que incluso soporta mucho la sequía. Hay variedades, hay pepinos que solamente germinan y llegan a dar frutos sin ningún manejo y sin ningún riego, ¿sí? Lo vemos en las escarpas creciendo, dando fruto. Entonces es una variedad local que tenemos que cuidar porque ahora con el cambio climático, pues este cultivo se puede establecer en esas condiciones, ¿no? Se adapta muy rápido. También el sabor es un poquito más acidito que el pepino verde. El porte llega a tener hasta 1 metro de longitud. Frutos que van de 20 hasta 40 centímetros y se cultiva generalmente en el solar o en el pachpacal, aunque también en unidades de riego se está cultivando ya. Incluso en Muna, hay productores especialistas en el cultivo de este pepino blanco y tienen seleccionado ya semillas en cuanto al tamaño del fruto, ¿no? Hay pepinos que pueden llegar a medir hasta unos 40, 50 o hasta más centímetros de largo, ¿no? Siempre que sembramos pepino blanco en la facultad, pues compramos la semilla de Muna, de un productor que es especialista en el cultivo de este pepino blanco, ¿sí? Tenemos el yash pepino, que es un híbrido, es una variedad mejorada, que va de 2 a 2.5 meses. Los frutos son cilíndricos de color verde amarillento, con pequeñas espinas como la estamos viendo acá. Las variedades que no han sido mejoradas, porque los híbridos, los cultivares y las razas que se han mejorado, se ha eliminado por completo las espinas que tiene en el fruto, ¿no? Con pequeñas espinas en el fruto, hábitos trepador. Les comento algo rápido.
El pepino blanco, por ejemplo, no necesita tutor. Se comporta de forma rastrera y puede dar el fruto al ras del suelo. Solamente que al estar en contacto con el suelo, el fruto, pues no hace fotosíntesis y esa parte que está en contacto con el suelo, pues es un color más opaco, ¿no? Y muchas veces al consumidor no le gusta. Prefiere un pepino que tenga un color homogéneo, ¿sí? Porque es rastrero. Se puede comportar como trepador, pero no rinde si está a ras del suelo. Mientras que este pepino requiere necesariamente de un tutor. Se siembra en redes y el pepino va subiendo y va dando los frutos ahí. Si no tiene esa red y lo ponemos como el cultivo, el pepino blanco a ras de suelo, esa planta no da y le entran muchas enfermedades del suelo a la hoja, de tal forma que si no tiene ese tutor, la planta muere, ¿no? Entonces vean el grado en la cual también el campesino ha hecho ese manejo de tal forma que le ha dado esas condiciones al pepino blanco para que pueda producir a ras del suelo, ¿no? El porte del fruto va de 2.5 metros, de la planta, perdón, es mucho más grande que el pepino blanco, la mata. El cultivo se cultiva en unidades de riego. Este sí necesita riego. Si nos descuidamos con el riego, la planta enseguida comienza a marchitarse. Si ya tiene frutos, hace el aborte de fruto, el aborte de flores. Y eso pues va a disminuir nuestra producción, ¿no? En el pepino. Cuando tiene todo ese manejo de poda, de tutoreo, de fertilización, de control de plagas y enfermedades, puede dar rendimientos muy altos que incluso hacen que sea un proyecto muy viable porque se recupera la inversión con el primer ciclo de cultivo que se tenga, ¿no? Por lo alto, la cantidad de frutos que da y el rendimiento que da por hectárea cultivada. Que eso es en cuanto al pepino. Tenemos también a la sandía. En maya es conocida como kunja, así se le conoce en maya. Vean, por ejemplo, que el pepino o el melón no tienen los nombres en maya, como el maíz y shin, porque pues son especies que fueron introducidas en nuestro estado, ¿no? Y pues no se le puso el nombre maya. Lo que es la sandía también fue introducido, pero tuvo una aceptación muy fuerte por la cultura maya, que le dio un nombre en la lengua, ¿no? Que es el kunja. Entonces, nuevamente es una especie originaria de África tropical. Y de acá existen diferentes variedades de cultivo. Tenemos el mejensandía, que es de 1.2 hasta 2 meses, es de ciclo corto. El pericarpio es blanco y delgado. Las guías van de 2 a 3 metros. El número promedio de frutos va de 8 hasta 10 frutos. Y su semilla es blanca, ¿no? Es de color blanco. Es esta imagen que estamos viendo acá, donde está el niño con la señora, con la mestiza, ¿sí? El pericarpio es mucho más grueso que las otras variedades, es completamente blanco. La pulpa no es tan rojo intenso, es un color entre rosado y rojo, pero tiene una dulzura muy apreciada por el campesino, ¿no? Acá alcanzamos a ver algunas semillas, por ejemplo, la semilla se caracteriza porque tiene la semilla blanca completamente. Y el pericarpio, estamos viendo que la sandía es blanca, con franjas verdes que se van pronunciando en todo el dorso de la sandía, ¿no? Tenemos el famoso chaipach, que viene siendo esta. Es una sandía pinta, se puede decir pinta, porque tiene rojo, tiene verde y tiene un color amarillento, crema, y se va viendo cómo se va dando ese color en lo que es el fruto, ¿no? Es una sandía también de rápido crecimiento, el chaipach, que va de 1.5 a 2 meses. El pericarpio es verde oscuro y delgado y tiene da de 10 hasta 12 frutos.
semillas negras y se siembra generalmente en el solar. Es esta variedad que se tiene. Incluso cuando estaba la época del Enequén, en todos los solares, en los pequeños pueblos donde se desferaba el Enequén, se tiraba todo el bagazo, lo que ya no servía del Enequén, los residuos del Enequén. Se esperaba que se enfríe, se le daba un manejo de composteo porque el campesino hacía volteos de esta fibra hasta que ya se seque completamente. Y el cultivo preferente para las siembras era la sandía, el tomate y el chile habanero. Era lo que se encontraba en esos solares cuando estaba en su apogeo el Enequén, ¿no? Otra sandía esta que hay que rescatarla y qué bueno que Alejandro y su grupo tengan esta sandía, que es el can sandía, la sandía María, es de pericarpio verde claro y muy grueso, guías que van de 4 a 5 metros, semillas color crema pálida y pinta, promedio del fruto es de 10 frutos y generalmente se cultiva en la milpa. Eso también implica el ciclo productivo que tiene, que va de 3 a 4 meses, porque a esta sandía no se le aplica riego, no se le da manejo. A estas dos se le puede dar un poco de manejo agronómico, sobre todo riego, pero a este no, porque se siembra directamente en la milpa, ¿no? Y la pulpa es completamente amarilla, no es roja, no es rosada. Cuando tú cortas la sandía, es una sandía amarilla. Y eso también es algo importante. A muchos no les gusta por el color. Las sandías se caracterizan por lo rojo intenso, pero siendo una variedad local y en cuanto a sabor, pues le gana a las otras especies mejoradas, ¿sí? La última en cuanto a sandías es el Sacnojoch, que es una sandía blanca completamente. Lo que es el pericarpio es blanco. Es una sandía muy grande que puede llegar a pesar hasta unos 5 o hasta 10 kilos. Se cultiva en la milpa, pero también se cultiva en el solar. Es de ciclo largo que va de 3 a 4 meses. El pericarpio es muy grueso. Las semillas blancas, guías de 4 a 5 metros. Da hasta 12 frutos por producto, ¿no? Entonces, pues hay una gran diversidad de este cultivo que nosotros podemos investigar si nuestros parientes, nuestros familiares que cultivan aún la milpa o que cultivan el solar, pues la tienen, no la encuentran. Y también sería interesante hacer estudios de investigación de esas variedades, porque existe muy poca información en cuanto a la sandía. Y sí se requiere información, sobre todo de las variedades locales, ¿no? Otro cultivo que no se siembra por el consumo del fruto, sino más que nada se utilizaba para almacenar agua, para guardar las tortillas, es la legendaria cicenaria, que también es de la familia de las cucurbitáceas. Y tenemos dos cultivares, tenemos el chut, el calabazo, que son frutos butiliformes y contenidos en la porción media, esto que vemos la cinturita que tiene, y que eso facilita almacenar el agua, ¿no? Y tenemos el lek, que es una forma más globosa o oblonga, y la utilizamos para guardar las tortillas. Estos cultivos también ya se están dejando de sembrar en la milpa. Hay un proyecto grande acá en Valladolid, donde está la zona arqueológica de Chichén Itzá. Los milperos ahora, anteriormente se sembraba el calabazo buscando el tamaño del fruto para que contenga mayor cantidad de agua y se pueda llevar a los trabajos de la milpa o a la cacería o al trabajo del monte. Y entonces era el uso que se le daba, ¿no? Para almacenar agua y llevarlo a las actividades productivas que hace el campesino. En la actualidad, pues fue desplazado por el plástico. Ahora vemos campesinos llevando su botellón de plástico, su Yeti también en sus prácticas de campo. Y se ha olvidado o ese uso ya no se le está dando, ¿no? Entonces el proyecto que yo les hablo, que está en Valladolid, es de buscar especies mucho más pequeñas de calabazo, ya no buscando el tamaño grande, y poderlos vender como artesanía. Los calabacitos pequeños son muy llamativos, y si los decoran, pues igual se
se le da un valor agregado, ¿no? Entonces la finalidad que era para almacenar agua se perdió y ahora se busca como artesanía, ¿no? Lo mismo que el LED que hemos visto, por ejemplo, que se hacen lámparas con base de LED, se adornan, se les da una vista mejor y se emplean para estas artesanías que se tienen, ¿no? Estos cultivos a pesar de que sean cucurbitáceas, no se adaptan bien por ejemplo, a temporadas muy secas. Si se siembra en la milpa y la seca se prolonga por mucho tiempo, la planta puede llegar a morir, los frutos ya están formados los frutos o los puede abortar o pueden quedar deformes. Y por lo tanto se siembra necesariamente en verano. Si lo siembro, por ejemplo, no sé, ahorita en enero, febrero o marzo, pues no, tal vez la planta crezca, pero los frutos no van a llegar a dar. Está muy marcado su ciclo productivo en cuanto a la temporada del año se refiere, ¿no? Y esto pues es en verano. Muy bien, ¿algún comentario que tengan con estas especies que vimos? Cucumis sativum, Cucumis melon, legendaria cicenaria, y Cucurbitas pepo, Cucurbita moschata, Cucurbita angiosperma. ¿Todo está claro? Maestro, una Algo- pregunta. Disculpe, Sí, he escuchado hablar sobre el pepino cat. ajá. El Este, pepino cat no es una cucurbitácea, Alejandro. No se, es un arbusto, no es una sí, sí, es un cucurbitácea. árbol, pero pues solo me dio curiosidad por el nombre que le tienen puesto, ¿no? O sea, pepino cat. O sea, Sí, tal vez porque se asemeja como un pepino, el pepino blanco. Ya ves que el fruto pues es alargado y parece un pepónide colgando. Entonces tal vez por allá viene el nombre de pepino cat, ¿sí? Probablemente sea, pero no es de la familia de las cucurbitáceas. Maestro, una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es el centro de origen o lugar de domesticación del pepino? No, creo que no lo comentó. Del pepino es Asia tropical. Ah, ok. Gracias, maestro. De la India, perdón, es de la India. Aquí está, del pepino Cucumis sativum. Es originario de la India. Sí, de esta región fue domesticado y de allá se distribuye a otras partes del mundo, ¿no? Eh, Maestro, tengo muy una bien. duda. Sí, dime. ¿Estas especies se siembran necesariamente cuando hay lluvia o exactamente solo porque pues son rápidas en fructificar? Les comentaba lo que es las calabazas, todas las cucurbitáceas, Cucumis angiosperma, Cucumis moschata, Cucurbita pepo, sativum, Cucurbita sativum, ¿qué otro? Citrullus lanatus, que es la sandía. Esas se pueden sembrar prácticamente todo el año. Sin embargo, les favorece más la temporada seca. Si yo lo siembro, por ejemplo, ahora en septiembre, en octubre, pues voy a estar cosechando en enero y febrero. Solamente que son los frentes fríos, no me va a dar el mismo rendimiento que si lo siembro en temporada seca, ¿sí? Hablábamos de algo muy específico que es de la legendaria cicenaria. Esta sí necesariamente se tiene que sembrar en verano, ¿sí? Cuando se siembra el maíz, en mayo, junio, es cuando se hace la siembra y en el mes de diciembre, enero ya se está cosechando. Si se siembra fuera de temporada, esta variedad, esta especie, sí llega a crecer la planta, pero los frutos no llegan a dar o a desarrollarse, porque sí depende de mucha humedad, de las horas luz que recibe en verano, y es la única de las cucurbitáceas que sí está muy marcado su fecha de siembra. ¿Estamos? ¿Es correcto? Profe, Gracias, ¿Estamos ahí bien? usted sí, tiene semillas de esto, profe. Del chug,
Tengo, Vegetales, pero como el semestre pasado no pudimos sembrar, no sé si esas, habría que hacer pruebas de viabilidad. Tengo en mi oficina Maestro, unos igual, casos. igual los podríamos sembrarlo en campesinos, la parcelita. los Sí, campesinos comen, profe, la siembra sí. del lek y el calabazo, los campesinos pescan la luna llena. Eso Ah, también eso dicen son ellos que prácticas. claro, para que el lek y el calabazo puedan expandirse bastante. Sí, eso es parte también importante de la cosmovisión en cuanto al manejo de los cultivos, ¿no? Sí, Y no es tanto la cosmovisión, sino que también se tiene algo cierto sembrar con luna llena o luna nueva, ¿no? Sabemos que si sembramos en luna llena, pues hay un mayor flujo de agua en la semilla y por lo tanto, pues va a facilitar la germinación de la planta. De la semilla, perdón. Si sembramos en luna nueva, pues no hay tanto movimiento de agua y seguramente si tarda, se va a tardar más en germinar o hasta que tenga la cantidad de humedad que se requiere. En la milpa, como sabemos, pues es temporal. El campesino tiene que darle esas ventajas favorables a la semilla para que germine. Y por eso muchas de esas se siembran en luna llena, ¿no? Cuando el suelo igual hay flujo de agua, hay circulación de agua, y también en la semilla, ¿no? Que favorecen la germinación. Sí. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por el aporte. Eh, muy bien, entonces vamos a ver otra especie que se siembra en la milpa, que es el Phaseolus vulgaris, conocido como el frijol. Sabemos que pertenece a las leguminosas, actualmente conocidas como Fabaceae, su familia. Los frijoles del género Phaseolus son originarios de América, incluso muchos de ellos fueron domesticados aquí en la región de Mesoamérica donde, y se reporta la domesticación 7000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces también la antigüedad de este cultivo en la cual se está sembrando, pues tiene mucha importancia. Es uno de los cultivos más antiguos también que se comenzó a sembrar. El frijol se convirtió en uno de los 3 cultivos básicos de la milpa, ya lo sabemos que se asocia con el maíz y con la calabaza. Y en Yucatán se cultiva cerca de 8000 hectáreas de frijoles, generalmente asociada con el maíz en milpa maya tradicional. Muy pocos campesinos vamos a ver que siembran el frijol en monocultivo. El campesino tradicional, el campesino rural, el campesino maya, prefiere sembrarlo en asocio con el maíz, ¿no? 3 sistemas de cultivo se dan, el intensivo, semi-intensivo y los cultivos en sistemas tradicionales. El cultivo del frijol se puede cultivar asociado con el maíz, intercalado o en forma de monocultivo como lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y pues ya conocen la importancia que tiene el maíz en cuanto a fijación de nitrógeno se refiere, creo que ya lo hablaron en su asignatura de nutrición vegetal, la importancia, cuántos kilogramos de nitrógeno atmosférico puede estar fijando en una plantación. Entonces eso es importante que ustedes comiencen a manejar esos términos porque cuando trabajen ya como futuros profesionistas promoviendo la agricultura orgánica, pues tienen que tener información clara y precisa de la importancia de las leguminosas, de las fabáceas, en cuanto al aporte de nitrógeno al suelo se refiere, ¿no? También es muy importante porque tiene un alto contenido de carbohidratos y minerales. Se considera la principal fuente de faciolina, que es la proteína vegetal. Entonces dicen que el frijol pues es la carne de los pobres, ¿no? Porque de la carne animal pues obtiene la proteína, pero cuando vives en una zona rural en la cual no hay recursos para comprar carne de origen animal, pues se come el sustituto de la proteína animal, pues es el frijol, ¿no? Lo que da la proteína necesaria que requiere el cuerpo, el organismo, ¿no? Su papel es aún más significativo para las clases de menores recursos, que al no tener acceso a proteína de origen animal, hallan en el frijol esos nutrimentos esenciales.
Hoy día se cultivan en México principalmente las especies. Tenemos Phaseolus vulgaris, de donde viene el frijol tzamá, el frijol veracruzano, y esos frijoles que se cultivan comercialmente, ¿no? Todos los frijoles que comemos comercialmente provienen de Phaseolus vulgaris. Tenemos al Phaseolus lanatus, que son los famosos ibes, que pues acá en Yucatán se registra su cultivo desde tiempos prehispánicos y que también tiene una gran importancia en la cultura culinaria del maya, ¿no? Tenemos el Phaseolus occineus, que es un frijol con una vaina mucho más alargada. Ustedes han comido, por ejemplo, ejotes, que son vainas inmaduras de frijol que se consumen, pues vienen de este género, ¿no? Que es el Oxynius. Y tenemos también el Phaseolus acuifolia, que es muy parecido al frijol, a los cibes, al Phaseolus lanatus, pero se caracteriza porque la semilla es mucho más grande, mucho más gruesa, y también tiene mayor dificultad en cuanto a su cocción, pero pues se siguen cultivando, ¿no? Entonces son estos 4 géneros que se cultivan a nivel México y la más cultivada es el Phaseolus vulgaris. En cuanto a razas de frijol que tenemos aquí en Yucatán, de Phaseolus vulgaris, tenemos el frijol no tiene variantes en cuanto a su ciclo de maduración, pero presentan variación en cuanto al color de la semilla y el tamaño de las vainas. Tenemos al frijol tzamá, en la cual la vaina es de 18 centímetros aproximadamente. El color de la vaina es el primero que estamos viendo. Es un color claro cuando ya está madura la vaina. Los granos son oscuros, como esos que vemos, que van de 14 a 16 gramos por vaina, el peso del fruto, del grano total. Y es una planta asociada con el maíz, ya que es una planta trepadora. Esta es una planta que necesita del tutor para que pueda producir, ¿no? Tenemos el chaxobimbul, que es esta que estamos viendo acá. Es un frijol, la verdad, muy rico, muy exquisito, que también se está perdiendo mucho. Muchos campesinos de las zonas rurales que tienen su milpa prefieren cultivarlo porque el caldo es como más espesito. Incluso cuando haces tu frijol con puerco, los campesinos prefieren esas variedades rojas del frijol chacbul por el espesor y el sabor que le da al caldo al momento de comerse, ¿no? Y acá están las características. Las vainas son de 10 a 15 centímetros. Vainas café oscuro, como lo estamos viendo aquí, cuando en su etapa ya de madurez fisiológica. Y los granos son rojizos, terminando en un color blanco en la parte media, ¿no? Como lo vemos acá, ¿sí? Se cuece mucho más rápido también que el frijol negro. También es otra del por qué se siembra esta variedad, ¿no? Y tenemos el xcolibul, es una vaina marrón, granos oscuros, y tiene de 6 a 8 granos por vaina. Es un frijol mucho más rendidor, los granos son mucho más grandes, y generalmente lo vamos a encontrar, se cultiva mucho en las milpas, más que estas dos que ya les mencioné. Se cultiva en mayor superficie, incluso lo podemos encontrar cultivado en forma de monocultivo. Y el campesino pues va poniendo corta maderas para poner el tutor y que la planta trepe allí, ¿no? No se prefiere tanto usar como tutor al maíz porque es una planta que tiene mucho peso en cuanto a follaje y puede provocar que se caiga el maíz y por lo tanto al momento de caerse pues ese frijol ya no va a dar fruto, ¿no? Entonces, por eso se prefiere poner bajareques para que este frijol suba. Por el peso también de las vainas, ¿no? El grano es oscuro y tiene de 6 a 8 granos por vaina. Acá vemos una gran diversidad en cuanto a Phaseolus lanatus, en cuanto a su color, sabor, forma del fruto, tamaño del fruto.
En cuanto a ciclo de madurez, los podemos clasificar en IBES de ciclo largo, que van de 4 a 6 meses, e IBES de ciclo corto, que dan fruto a los 3 meses, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el primero, el que estamos viendo acá, que es el hip, es un hip blanco, redondo completamente, parece incluso una lenteja, no parece un Phaseolus lanatus, un hip. Es muy duro, es muy rígido, soporta también al gorgojo por lo grueso y la forma del fruto, no le entra tanto el gorgojo. Tenemos el Sackmegen hip, que es de forma ovalada o cuadrada, es esta que estamos viendo aquí abajo. Es un hip blanco. Se prefiere mucho para hacer, por ejemplo, los volcanes. Se hace mucho con este hip, el hip blanco. El problema que tiene que es muy susceptible al gorgojo. Si uno no lo cosecha a tiempo y deja que las vainas maduren en la planta, cuando uno vea cosecharlo ya está lleno de gorgojo y solamente vamos a encontrar la vaina del himno, pero es muy exquisito su sabor de este hip. Y tenemos el Chac hip, que es de forma redonda, tiene un sabor amargo. Es este que estamos viendo aquí, el Chac hip. El Chac hip, que generalmente cuando se cultiva en la milpa, hay un pariente silvestre que se cruza con él y hace que se mantenga ese sabor amargo, ¿sí? Cuando recuerden que las fabáceas, las leguminosas, son muy típicas en nuestra vegetación y hay especies que se pueden cruzar con los cultivos que se tienen en la milpa. Es lo que pasa con este chaquip y por eso muchas veces al momento de cocerlo, de cocinarlo, pues tiene ese sabor amargo, ¿no? Pero cuando no hay la cruza con sus parientes silvestres, pues igual es un hip preferido en cuanto a su sabor. Tenemos el Poxica Tsutsui. Poxica quiere decir corazón y Tsutsui quiere decir paloma. El corazón de paloma, que es este que estamos viendo acá por la forma que tiene. ¿Sí? Recuerden que los mayas siempre relacionaban las formas de las cosas para darle nombre. Y acá vemos que es un color medio pinto porque tiene un color rojo con color blanco, color crema. Y bueno, dicen que se parece a la forma del corazón de la paloma de monte. Es un grano redondo, tiene un sabor muy dulce. También se prefiere mucho en el cultivo, en la milpa. Es una planta que puede ser muy productiva, que puede dar incluso hasta de 3 a 5 kilogramos de fruto en una misma planta. Por lo tanto, también se cultiva en la milpa con mayor abundancia, ¿no? El chac-sac, que son de granos cuadrados, semirredondos con sabor dulce. Y tenemos el bacalar, que es forma cuadrada y con sabor amargo. El bacalar, acá está, es no lo tengo acá, no tengo la imagen, pero es parecida a esta almolición, solamente que es mucho más grande, es blanca, también es rígida. Está a la izquierda, profe. Al lado de Sackmegen dice sí, bacalao. perdón, aquí está, sí. Y también tiene ese sabor amargo, tiene metabolitos secundarios que todavía no se han eliminado por completo y que lo protege del gorgojo, ¿no? Al tener ese sabor amargo, pues no le entra rápidamente el gorgojo, porque el gorgojo busca los sabores dulces para ovipositar dentro del grano y las larvas comiencen a comer el grano, ¿no? Acá vemos el chaquip, es de semillas redondas y rojas, vainas cortas de 3 a 4 semillas, mediana resistencia al gorgojo. Lo que vamos a ver solamente es, ya les comenté, ¿no? La resistencia. El blanco es susceptible al gorgojo, el molición es medianamente resistente al gorgojo y el bacalar es muy resistente al gorgojo, por lo que ya les platiqué. Y el Poxica Tsutsui es muy resistente también al gorgojo, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Tal vez también trabajar mejoramiento genético participativo con las comunidades
para hacer cruzas como hicieron con el maíz, sacar variedades resistentes, variedades que se adapten a la sequía, pero que también resistan al gorgojo que está afectando mucho a los cultivos. Acá vemos la evolución. Esa es una tabla de la historia evolutiva de algunas variedades de los ibes. Incluso hay una tesis ya publicada de ibes, creo que lo publicó una universidad de Campeche, que sería interesante revisarlo al que le tocó el tema de ibes. En cuanto a la riqueza varietal, pues vemos en cuanto a Xul, es una comunidad cercana a Peto, que tiene una gran diversidad, 8 variedades de ibes en la que conserva. El 67% corresponde al de color blanco, al Mejem Sac-Ib, y vemos que el que le sigue es el Mulición, el blanco redondo. Y en cuanto a Nojalal, que es más al sur, si no me equivoco, yéndose para el Xuscab, más por Santa Elena, el que mayor se prefiere es el Mulición, el que se cultiva en esta región, ¿no? Entonces, esto lo tomé de la tesis que les comenté, que sería interesante que lo revisen, ¿no? Y acá está en cuanto a la distribución, en cuanto Disculpe, al cultivo. prof, perdón que lo interrumpa. Creo que Sí, tenemos que dime. irnos a la otra clase, a las 2:45. Perfecto. Sí, perfecto. Perdón. Yo también. Está bastante interesante, pero luego nos espera la maestra. Sí, ok, vamos a dejarlo aquí. Entonces ya tienen el trabajo, y nos estaríamos viendo el jueves, que nos toca 2 horas de clase, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan con respecto al trabajo que vayan desarrollando, me dicen. El trabajo se entrega el viernes, ¿sale? Bueno. Gracias, profe. Entonces, De nuevo una disculpa, perdone. Sí, no te maestro, preocupes. muchas gracias. Que esté muy bien. Sí. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.